El Faro Informativo. 24 horas de información. ¿Qué tal a todos mis amigos? Una vez más trayendo las noticias de hoy de Venezuela. La Unión Europea sancionó a otros 19 funcionarios venezolanos. El Consejo ya había advertido que estaba listo para adoptar medidas restrictivas específicas adicionales, tras considerar que las elecciones parlamentarias de diciembre fueron una oportunidad perdida. El Consejo de la Unión Europea anunció la mañana de este lunes la inclusión de 19 funcionarios del Gobierno Nacional, dentro de los que destacan Remigio Ceballos, comandante del CEOFAN, Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral. El Consejo de la Unión Europea sancionó este lunes a otros 19 funcionarios venezolanos por su papel en acciones que atentan contra la democracia en el país o como resultado de serias violaciones de los derechos humanos, según el bloque comunitario. Los individuos agregados a la lista son responsables principalmente por socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales, había indicado el Consejo Europeo en un comunicado. La medida incluye que a estas 19 personas vinculadas al gobierno de Maduro se les congelen activos financieros en Europa por socavar la democracia, según reza el comunicado. Lo que sí está claro en todo esto es que esta nueva lista estaría incluyendo a 2 diputados denominados de oposición de la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2020, de mayoría oficialista, José Britos y José Bernabé Gutiérrez. También están al menos 6 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, y otros 2 rectores del CNE. También destaca la incorporación de cabezas de cuerpos de seguridad como el de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIN, las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC. Con esos nuevos nombres, la lista de funcionarios venezolanos sancionados de Europa aumenta a 55. Su última actualización fue en junio del 2020, cuando agregaron 11 nombres. Por su parte, Maduro sostiene que las sanciones internacionales que incluyen el bloqueo en el exterior de activos pertenecientes a Venezuela están impidiendo que se pueda ofrecer una mejor respuesta a la crisis social y sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. Seguimos con más de toda la información en El Faro Informativo. Recordemos que la Unión Europea desconoce los resultados obtenidos la pasada elección del 6 de diciembre, por lo cual no reconoce su legitimidad. El Consejo del Bloque de Países estaría asegurando que estas medidas están diseñadas para no tener efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas para los venezolanos y acota que pueden ser levantadas. La Unión Europea también, por otra parte, continuará colaborando y participando con todas las partes interesadas en el país de Venezuela para promover el diálogo pacífico y una solución democrática y sostenible a la crisis que maneja el país, ha señalado el comunicado. El gobierno venezolano, a través de su canciller Jorge Rodríguez, habría rechazado la medida y aseguró que deja en evidencia la anacrónica política intervencionista e injerencista hacia Venezuela por parte del bloque europeo. Señalar con falsos argumentos a ciudadanos y a ciudadanas honorables como reacción ante la frustración de un grupo de Estados miembros de la Unión Europea por la manifiesta ineficacia de sus acciones para forzar un cambio de gobierno por la fuerza en el país de Venezuela no es más que otra torpe decisión, se estaría leyendo en el comunicado publicado por el canciller Jorge Arreaza. Los ministros de Exteriores miembros de la Unión Europea aprobaron sanciones para 11 altos funcionarios de Venezuela. Entre ellos están la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el vicepresidente del área económica Tarek El Aizami. Las medidas son en respuesta a las elecciones presidenciales celebradas recientemente en Venezuela, las cuales la Unión Europea no consideró libres ni justas. Piden al bloque de países que cese su sistemática agresión al pueblo de Venezuela y abandone de una vez por todas los vestigios y pretensiones neocoloniales en su aproximación a América Latina. Implican la prohibición de viajar a territorio de la zona euro y la congelación de los bienes que puedan tener allí. El bloque reiteró la necesidad de respetar las instituciones democráticas, liberar a los presos políticos y defender los derechos humanos. Venezuela rechazó las sanciones y las calificó como una agresión continuada, pues desde enero ya son 18 los funcionarios incluidos en la lista negra. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó, uno de los líderes reconocidos de la oposición por decenas de países, incluido el país norteamericano, como presidente interino de Venezuela, ha agradecido a la Unión Europea por su compromiso. Debe continuar la presión para lograr el fin de la crisis con elecciones libres, ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Extra, información del momento en tu canal, El Faro Informativo. Noticias de hoy de Venezuela, mis amigos, los invito para que se queden hasta el final del video y te enteres de todas las noticias importantes del día en el país de Venezuela y el país estadounidense. Y seguimos con más noticias de hoy, porque resulta que Leopoldo López agradeció las nuevas sanciones de la Unión Europea contra el régimen de Nicolás. El opositor venezolano se mostró conforme con la decisión del bloque y reiteró la importancia de que incluyan a miembros de las fuerzas de seguridad de la dictadura. El opositor venezolano Leopoldo López agradeció este lunes a la Unión Europea las nuevas sanciones contra quienes ordenan y ejecutan violaciones de derechos humanos en Venezuela y ha reiterado la importancia de que incluyan miembros de la fuerza de seguridad del régimen de Nicolás. La Unión Europea había aprobado nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado, tras las elecciones del 6 de diciembre y que los países de la Unión Europea no reconocen, ya que consideran que no cumplieron con los estándares democráticos. En total, la lista incluye a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, número 2 de Nicolás. Señores, así de interesante está cada vez más esta situación en el país de Venezuela. Hacer lo que corresponda para que los responsables por las violaciones de derechos humanos, de la tortura, de los asesinatos que han ocurrido en nuestro país, puedan ser sometidos a la justicia internacional. Las nuevas sanciones de la Unión Europea son un paso más hacia la ruta de unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables que generen el cambio político en Venezuela, tan necesario para acabar con la crisis humanitaria que sufren a diario los venezolanos dentro y fuera del país, asegura en un comunicado López, quien reside desde el pasado noviembre en Madrid, y para tener un proceso válido y transparente no pueden participar quienes hoy están sancionados. En la ampliación de la lista, la Unión Europea añade entre otros a la presidenta y al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Mayra Alfonso Izaguirre, Leonardo Enrique Morales Poleo, respectivamente. También incluyen a varios diputados de la Asamblea Nacional constituida el 5 de enero que la Unión Europea tampoco reconoce, así como a magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional de Venezuela. Están los mecanismos y allí están los informes de la ONU, de la Comisión de Verificación, que el 16 de septiembre dejó muy claro quiénes han sido los principales responsables por estas violaciones. Las mejores noticias, aquí en tu canal, El Faro Informativo. Ahora nos toca llevar todos esos informes, toda esa precisión con las cuales se han identificado muchos delitos a las instancias que corresponden, en particular a la Corte Penal Internacional. En el comunicado, Leopoldo López estaría reiterando la importancia de que la comunidad internacional se mantenga unida en torno al mismo objetivo. Para enfrentar así a la dictadura y asesina de Venezuela, es fundamental el apoyo internacional. Seguiremos denunciando a cada colaborador de las atrocidades que ha hecho el dictador de Venezuela, Nicolás, a cada personal que lo ayude, y es por eso que seguiremos solicitando sanciones individuales para quien mantenga a Nicolás y a sus órganos represores, ha subrayado el líder opositor en la nota. Y tercero, nos dedicaremos, y esto lo hablé con el presidente Guaidó esta mañana, hace un par de horas, a buscar todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo. Seguimos con más de toda la información en El Faro Informativo. Para poder garantizar la ayuda humanitaria y la ayuda económica para una de las crisis más profundas que ha tenido el continente americano y una de las crisis más profundas desde el punto de vista social y humanitario que hoy se están viviendo en el planeta entero. Sí, mis amigos, estas son las noticias de último momento de Venezuela. Continuamos con más información internacional. Sí, señores, noticias de hoy del país de Estados Unidos. Últimas noticias de hoy. El gobierno de Mr. J ha pedido la transparencia tras los escándalos con las vacunas en América Latina. Joe Piechowski, subsecretario del Departamento de Estado, ha dicho que todas las personas que se adelantan en las filas deben tener una justificación clara. El gobierno del país estadounidense se ha referido este martes a los escándalos de las campañas de vacunación contra el COVID
COVID-19 que sacuden a países de América Latina, haciendo un llamado a la transparencia del gobierno para luchar contra la corrupción. Toda persona que se adelante debe tener una justificación que todos entiendan, ha indicado John Pietowski, subsecretario adjunto de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Mucha gente quiere recibir la vacuna si hay un proceso abierto, donde la gente ve y comprende quién recibe las dosis o por qué motivos. Contribuye a un mejor manejo, había añadido el alto funcionario del Departamento de Estado, en conferencia de prensa en la que participó Infobae sobre la corrupción en la región. Los escándalos han sacudido a varios países, principalmente a Argentina y Perú, donde funcionarios allegados recibieron inoculaciones contra el coronavirus sin estar en los grupos de prioridad. Destacaría la importancia de la transparencia donde hay colas y esperas por la vacuna, habría expresado Pietowski. En un plano más general, comentó, la corrupción es un flagelo en los países en todo el mundo. Sabemos que envenena al gobierno y hace pudrir a la sociedad entera. Las mejores noticias, aquí en tu canal, El Faro Informativo. Sí, mis amigos, y continuamos con más noticias de último minuto del país estadounidense, porque Mr. J impulsa ayudas a los pymes dirigidas por migrantes. El presidente estadounidense anunció préstamos a los negocios más pequeños afectados por la crisis que ha dejado la pandemia. La Casa Blanca anunció este lunes cambios en un programa que busca mantener a flote a las empresas del país estadounidense durante la pandemia, para conseguir así que sus préstamos lleguen más fácilmente a los negocios más pequeños del país y a aquellos dirigidos por minorías o por inmigrantes con papeles. Los pequeños negocios del país lo han estado pasando muy mal y necesitan ayuda ahora, ha dicho el presidente estadounidense, Mr. J, en un discurso en la Casa Blanca. Desde que empezó la pandemia, han cerrado 400,000 pequeños negocios y millones más están pendiendo de un hilo. Las más golpeadas son las comunidades negras, latinas y de estadounidenses de origen asiático, añadió el presidente. Por eso, a partir de este miércoles y durante 14 días, solo aquellas empresas que tengan menos de 20 empleados podrán solicitar préstamos bajo el llamado Programa de Protección de las Nóminas PPP en inglés, creado el año pasado por el Congreso para ayudar a las campañas a seguir pagando a su personal durante la pandemia. Con ese cambio, la Casa Blanca busca ayudar a un grupo de empresas, las que tienen menos de 20 empleados, que suponen el 98% de los pequeños negocios del país, pero que en muchos casos no han conseguido obtener un préstamo porque otras compañías más grandes se les han adelantado y se pusieron primeras en fila, ha dicho Mr. J. Las 2 semanas de atención exclusiva a las solicitudes de esas empresas más pequeñas permitirán a los administradores del programa centrarse en ellas, había asegurado el presidente norteamericano en la Casa Blanca. Además, la administración de pequeños negocios, SBA en inglés, cambiará sus directrices para dejar claro que los propietarios de las empresas que no son ciudadanos estadounidenses, pero sí residentes legales, pueden solicitar préstamos usando sus números de identificación como contribuyentes fiscales, ITIN en inglés. Eso estaría ayudando a corregir la irregularidad en el acceso a esos préstamos. Aquellos propietarios de pequeños negocios que tienen permiso de residencia permanente, Green Card o visados, afirmó una vez más en la Casa Blanca. El gobierno también se comprometió a revisar la fórmula que usa para calcular los préstamos, con el fin de ayudar a conseguirlos a contratistas independientes o trabajadores autónomos, que en muchos casos conseguían créditos de apenas $1 o quedaban excluidos del programa. El 70% de los negocios con un único empleado son propiedad de mujeres o personas que no son blancas, como especialistas en estética o reparadores del hogar, ha indicado una vez más Mr. J en la Casa Blanca. Por último, Mr. J también anunció planes para eliminar requisitos del programa que impiden el acceso a préstamos de empresarios que tengan una condena criminal previa o hayan tenido impagos de sus préstamos estudiantiles federales en los últimos 7 años. El mandatario recalcó que para ayudar aún más a esos negocios, el Congreso deberá aprobar cuanto antes el plan de rescate económico que él ha propuesto, valorado en $1.9 billones y que la Casa Blanca quiera firmar antes del 14 de marzo, cuando caducan ayudas clave para el desempleo. Sí, señores, estas son las noticias más importantes del día, noticias de último minuto. Hasta aquí llegamos con toda la información del momento, mis amigos. Una vez más les doy las gracias por estar siempre conectados con nosotros y también los invito para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y no dejes todos tus comentarios de lo que piensas de la noticia. Gracias y chao, chao. ¿Qué hacer en este momento? Aislar al dictador. ¿Qué hacer para promover la salida del dictador y que vayamos a unas elecciones? Meterle más presión, más sanciones, más presión, más aislamiento al dictador como tal. Y digo al dictador y no a todo su entorno, porque aquí yo sí quiero hacer énfasis en separar en la estrategia